Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de la escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos un día más a un episodio súper especial del podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Y es que hoy vamos a hablar de nada más y nada menos de burradas literarias que están apareciendo últimamente en redes sociales. Es un capítulo muy esperado, sobre todo por Rebeca. Y bueno, esto va a ser nuestra opinión del asunto, pero si ustedes tienen otra opinión y quieren rebatirnosla, les esperamos en comentarios. ¡Empezamos el podcast! Hoy les traemos comentarios que hemos escuchado de booktokers y bookstagrammers, o supuestos booktokers y supuestos bookstagrammers, que hablan sobre libros especialmente de fantasía. Y es que esto nos ha tocado la moral. Entonces hemos decidido traer hoy estas burradas que hemos estado escuchando en las redes sociales para compartirlas con ustedes. La primera es las frases cringe. Bien, vamos a traducir primero lo que es una frase cringe porque hay gente que no nos puede entender con la frase cringe, que es repelús. O sea, esa frase que te da ese repelucillo y dices, uy, esto no me gusta nada. Bien, entonces estas frases cringe o frases repelús se están refiriendo a ellas como enarcó una ceja, torció la boca. Y perdóname, pero estas son frases que yo considero, Isa considera, que son necesarias para saber qué está opinando, qué está pensando el otro personaje que está compartiendo este diálogo, o quizás un secundario o un terciario dentro de los personajes de la escena, para saber qué es lo que está pensando sin tener que explicarlo. Exactamente, ¿vale? Además de que te lo puedas imaginar, que no estés solo leyendo el diálogo y te imagines al personaje serio o sin saber qué expresión está haciendo, porque al final las expresiones es lo que nos ayudan a saber qué es lo que está también sintiendo el personaje, si mientras lo dice lo está diciendo sonriente o lo está diciendo de manera irónica, dependiendo de cómo lo está expresando. Y al final estas expresiones que vamos a ver, como hemos dicho, si lo pones en el libro unas 500 veces, pues vale, puedo llegar a entender que te dé cringe y que te canses un poquito. Pero, hombre, si lo pones pocas veces para describir lo que está haciendo el personaje en ese sentido, para decir una cosa, pues me parece bien, porque con esas expresiones sí puedes imaginar al personaje qué es lo que está sintiendo, cómo está expresando ese diálogo. Claro, y no necesariamente, incluso esto sucede también mucho cuando se colocan los narradores en primera persona, que el personaje principal, tu personaje narrador, está viendo a otras personas hacer algo. Y entonces me volteó los ojos y los puso en blanco. Entonces, sabes que esa otra persona está como, oh, qué fastidio, ¿sí? Lo sabes porque lo has vivido ese tipo de expresiones faciales probablemente en tu día a día, y entonces eso hace como más interesante, o lo has leído en otros libros, y eso es interesante de que tú sepas lo que está ocurriendo sin tener que explicarte, y el otro personaje estaba súper fastidiado de lo que la persona estaba diciendo. Ya está, es muchísimo más fácil, es más visual que tú te lo puedas imaginar, ¿vale? Bien, vamos al segundo. ¿Sí? Y aquí saltamos, por supuesto, y vamos a personajes o narradores en primera persona, narradores en tercera persona. Lo que hemos escuchado es, los libros que no están escritos en primera persona, no puedo identificarme con el personaje. A ver, ¿sí? Por favor, no sé, se llama imaginación. Empecemos por ahí, ¿sí? No es culpa del autor si a ti te falta imaginación. No es culpa del autor si a ti te falta empatía, ¿sí? Cuando hemos leído libros en primera persona y en tercera persona y en un narrador omnisciente y en cualquier tipo de narrador, puedes conectar con el personaje
por otro tipo de circunstancias. Se conecta con los personajes por lo que sienten, se conectan con los personajes por lo que hacen, se conecta con los personajes por las decisiones que toman dentro de lo que le está ocurriendo, porque tú dices, es que yo haría lo mismo. Claro, Así se conecta con un personaje. exactamente, independientemente de que esté escrito en primera persona o en tercera o incluso en segunda. Sin tal, al final, Oye, si el libro está bien escrito, bien descrito de lo que están haciendo los personajes, de lo que están sintiendo, tú puedes sentir empatía por ellos, tú puedes sentir a lo mejor odio, puedes sentir amor hacia un personaje, te puede dar tristeza la muerte de un personaje, tanto si está escrito desde primera persona como en tercera, porque al final estás viéndolo, estás sintiéndolo también, te están describiendo esos sentimientos que están sintiendo un personaje. Entonces, que a ver, una cosa son los gustos, como hemos dicho antes, tal. Que a ti te gusta solo el leer en primera persona, pues oye, perfecto. para Pero gusto los eso no es motivo para imponer en ese sentido de que solo los de primera persona son los que están bien. Claro, claro, porque aquí vamos a explicarlo bien. Están diciendo que solo los libros de primera persona, de narrador de primera persona, son los que están bien. Y no es así. Claro, Hemos lo que leído, estamos diciendo de las burradas que están diciendo es porque las están diciendo por TikTok y ya no solo llega a opinión propia, porque si dices es porque a mí me gusta leer de esta manera, me parece perfecto. Pero ya a lo mejor que hagas un vídeo en la que digas a lo mejor que debería ser así y bajes la nota a lo mejor a un libro de autores que se han currado una novela, se han currado una saga y de repente tú llegues a decir no me gusta este libro porque está escrito en tercera persona o ha puesto este tipo de descripciones, etcétera, que es de lo que estamos hablando. a ver, Seguramente a lo mejor algunos de vosotros lo habéis oído alguna de estas joyitas por, por TikTok, por no llamarlas de otra manera. no llamarlas de otra manera, sí. A ver, cuando tú compras un libro, ¿ok? No sé, normalmente lees una descripción, que es la parte, lo que sería la parte de atrás del libro. Si lo compras online, está escrita esa descripción. Normalmente si lo compras en Amazon, si lo compras en la casa del libro, si lo compras en cualquier tienda online, está escrito. Y básicamente hay una ficha del libro en la que suele haber información como en qué tipo de narrador está escrito y todo este tipo de cuestiones. Puedes averiguarlo, incluso si vas a la tienda física, puedes leer la primera página y en la Exacto. primera página te enteras. Bueno, y en los que están online hay veces que dejan el primero, varios capítulos, los primeros capítulos para que tú puedas leer y digas, vale, sí que me gusta este tipo de libros, si me está llamando la atención, lo compro. ¿Que no? Pues no lo compro. Ya está. Hay un montón de libros, la verdad. Claro, pero si solo te gustan los de primera persona, pues ve y busca los que tengan primera persona. No te pongas a leer de otros libros porque es que esto No no va a cuajar. sufras de esa manera, gratis. Bueno, no gratis, no, porque encima te vale una pasta. Porque si me sufre gratis, dije, bueno. Vale, Bien, el pasamos a la tercera joya. uh, Tercera joya, tiene muchos adjetivos. A ver, explicamos esto, vamos a intentar explicarlo con cariño, ¿sí? Libros de fantasía que tengan muchos adjetivos es casi un símil. O sea, cuando un escritor está diseñando, está haciendo el world building de una novela de fantasía, crea usualmente un mapa, un lugar, razas, géneros, animales que solo viven en ese mundo, mundos alternativos que cruzan con ese mundo, los mundos de al lado en ciencia ficción también funcionan, ¿sí? Entonces, si yo no uso adjetivos para explicarte dónde cuernos estás, pues evidentemente no vas a saber dónde estás parado. Imagínate tú que ahora mismo intentáramos explicar el callejón de Agón sin dar ningún adjetivo. claro. Entonces cada uno se lo imaginaría de cualquier manera, porque al final sí, como se suele decir, la imaginación rellena huecos, pero hombre, será mejor que si haya unas descripciones en la que sea lo más parecido, que en la cabeza sí que lo veamos todos de manera similar, aunque no siempre de la misma manera, pero que sea lo más exacto posible. Claro, pero si tienes razas y, por ejemplo, Exactamente. decides meter razas de, no sé, elfos
Entonces explicas que son mucho más altos que los humanos. Necesitas dar ese adjetivo, necesitas decir que son más altos, tienen la piel, y me lo invento, tienen la piel muy, muy blanca, tanto, tanto, tanto que brilla con el sol, me lo invento todo, ¿vale? Tienen las orejas puntiagudas. Si yo no te estoy dando adjetivos, tú no tienes manera de imaginarte este mundo fantástico que estamos creando. Exacto. Y ya no solo en fantasía, yo creo que los demás géneros también se necesita. Es un recurso narrativo que aprendimos en lengua castellana y literatura. Se necesitan adjetivos, verbos, adverbios. Para escribir un libro se necesita todo eso para ir escribiendo las frases. Porque Claro, tú imagínate en un thriller, necesitas adjetivos obligatoriamente. O vas a escribir una novela romántica, pero en una ciudad que tú conoces mucho, pero tú tienes que describir cómo es esa ciudad para que tú sepas por dónde anda la persona, incluso aunque la persona que se está leyendo es de la misma ciudad y se lo puede imaginar, si tú no describes en qué calle está, dices, vale, está en Barcelona, pero ¿dónde? A lo mejor si describes una de las iglesias o describes una calle y dices, ostras, ya sé dónde está, yo he pasado por aquí, incluso puedes sentirse más identificado y decir, yo estaba aquí, porque lo has descrito y dices, sí, es igual a lo que es en realidad. claro, y con los adjetivos también podemos hacer esa conexión, tanto con los Exactamente. personajes como dice Isa, con los lugares. Claro. Entonces, aquello que hablábamos de la primera y la tercera persona, ¿ok? También aplican esto. Igual que hemos escuchado lo de muchos adverbios. Aquí se juntan un poco muchos adjetivos, muchos adverbios. Chico, ¿cómo te lo explico? Los recursos de la lengua. Claro, pero Luego en todas también, partes, una cosa de lo que hemos hablado antes de primera y tercera persona, que mucha gente no lo tiene en cuenta, es que también en primera persona y en tercera persona se puede empatizar igual, pero luego también ten en cuenta, en primera persona te lo cuenta desde un punto de vista, desde lo que cree ese protagonista, y sin tal, que a lo mejor el protagonista te está engañando, porque aquí es donde tienes que jugar mucho, que hay gente que dice, bueno, es que es más fácil escribir en primera persona. Ojo, cuidado, porque estamos hablando desde un punto de protagonista, que incluso el protagonista te puede engañar y decir que lo que está haciendo él es lo mejor y es lo bueno, pero está viendo desde lo que él cree. Pero en tercera persona, tú ahí puedes jugar con realmente algo visto desde fuera. Las dos cosas están bien, pero te digo que hay mucha gente que lo dice, es lo más fácil, y es como, no, las dos narradores están bien. Pero todos sí que los hay que ver que narradores puedes también. empatizar desde ambos de manera diferente, pero puedes empatizar con ambos narradores. Incluso en tercera persona también puedes empatizar incluso con más personajes porque conoces a más personajes. Entonces, en primera persona, sí, a lo mejor puedes empatizar con el protagonista, con lo que estás viviendo, con sus amigos y tal, pero no puedes empatizar a lo mejor tanto con el villano, porque él lo ve, si a lo mejor la otra dice que es un... Es no voy a un decir la palabra. No voy a decir la palabra, que este podcast es family friendly. Por eso te digo, pero claro, en tercera persona a lo mejor podemos dar a conocer más su historia y decir, podemos empatizar más. En primera persona a lo mejor si el protagonista cree que ese personaje es malvado, porque sí, porque solo se le ve así, pero no conoce, el personaje no conoce nada de su historia, no vas a poder contar la historia del personaje. Que aquí es donde se utiliza casi todos los recursos de el personaje te cuenta toda su vida, como el Phineas y Ferb, que siempre el otro te contaba toda su vida y ya te enterabas un poco. Claro, claro, es Y que, te a contaba ver, todos los con una planes malvados, que eso era lo que se hacía antes, pero ahora ya eso, ya lo de que el villano, antes de matar al héroe, te cuenta toda la estratagema, dices, vamos a ver. A ver, en tercera persona, como dice Isa, te puede enseñar distintos puntos. Desde primera Sí, persona solo estás viendo el del protagonista. claro. Es en tan solo te cuentan desde su punto de vista, o sea que puede estar equivocado. Así es. Ok, ok. Vamos al siguiente punto, a la siguiente joya. Hoy, esta debe ser una de las principales, porque la siguiente también, pero esta es muy buena. Lo que hemos escuchado es, tiene muchas palabras. Yo Tenemos sí, malas noticias, ¿ok? A los amantes has de los libros. escogido un hobby que por desgracia para ti, pues solo son palabras. Sí, o los supuestos amantes son muy malas noticias, o sea, tenemos muy malas noticias el día de hoy para ti. Los cómics, que se considera que no es literatura en algunos círculos, aquí consideramos que sí.
Sí, Eso, para que le dé donde quiera a quien quiera y al que le pique que se rasque. Bien, los cómics también tienen palabras, ¿ok? claro. O sea, no podemos crear libros o novelas sin palabras. Tiene muchas palabras. ¿Cuánto es muchas palabras para ti? ¿Qué has leído tú en tu vida? ¿Mm? A ver, hoy día no existen los audiolibros. Si tiene Sí. muchas palabras, chico, opta por un audiolibro. Es una lectura igual, es igual de válida. Pero yo creo que esto viene un poco de lo que hablamos en un podcast anterior, que era el de Fast Fashion de libros, en el que decíamos que, claro, sí que un poco la industria editorial se ha vuelto una moda, que por una parte está muy bien, porque que leer sea una moda está muy bien, pero claro, hay gente que se une sin gustarle tanto este hobby, que de repente, claro, hay libros a lo mejor que son más, ¿cómo lo diría? Que son más cortitos o más fáciles de leer, pero claro, hay otros libros, tanto juveniles, new adult, de adultos, que son más gordos, que son más tal, porque por ejemplo, el de tiene muchas palabras a una que lo dijo, no voy a decir quién porque no me acuerdo de tal, pero sí se ve por TikTok, algunos ya tal, fue de un libro de Leigh Bardugo, de la que escribió la trilogía de Sombra y Hueso. Lo que pasa es que criticó lo que era la saga, que era Seis de Cuervos, que claro que son tochacos. Pero claro, es que ella escribe así, y claro, criticar un libro porque es un tochaco de palabras, y después no es una crítica constructiva, la verdad. Una crítica constructiva es que me digas, no me gusta el libro porque a lo mejor tiene muchas faltas de ortografía o porque tiene un agujero en la trama. ¿Vale? Eso lo vería bien, porque diría, vale. O porque simplemente no te ha gustado la forma en la que escribe o no te ha gustado, que eso por ejemplo sería más opinión personal que crítica constructiva, pero bueno, cada uno tiene su opinión, pero ya que digas a lo mejor lo que hemos estado diciendo, las anteriores más esta, el de es un tachaco, tiene demasiadas palabras, pues no es una crítica constructiva, porque A al ver, final la autora escribe tochacos. Es así ella y así es como la queremos. no leas fantasía. ¿Tiene muchas palabras para ti? Pues quizás la novela romántica o las novelas más cortas. Hay novelas cortas o novelettes y tú puedes Sí, comprarlas igual. hay muchos Y tipos de libros. Si tú claro, pruebas un libro y no te gusta, a lo mejor, porque, como hemos dicho, a lo mejor sí que tiene unas narraciones a lo mejor más densas o más fuertes, busca otro tipo de libros que tengan narraciones un poco más breves, porque existen, hay un montón de temáticas de libros y de formas de escribir, entonces es buscar a ese libro y ese autor que cuando lo leas, pues te guste y disfrutes. claro. Y aquí saltamos a la siguiente joya, que yo diría que es la joya central de la corona, ¿ok? Tiene muchas páginas. Querida BookToker, Bookstagrammer, ¿de qué estamos hablando? O sea, si estuviéramos hablando de lechugas y tú te quejas de que tienen muchas hojas, pues bueno, quizás la cocina no es lo tuyo. Y haciendo un símil a esto, quizás la lectura no es lo tuyo, cariño. Porque, a ver, quejarte de que un libro tiene muchas páginas, volvemos a mencionar la ficha del libro. O sea, cuando tú vas a comprar un libro online, hay una ficha donde te dice tiene X cantidad de páginas. Incluso ahora mismo libros en preventa dicen tiene X cantidad de Sí, páginas. las número de páginas siempre lo pone. ¿Ok? Y de todas Cuando maneras, si lo compras en la librería, ya ves el tochaco que va a ser, si va a ser un tochaco o va a ser un libro finito. Claro, pero cuando los ves en físico, lo ves directamente. Cuando los ves online, puedes decir, uy, es que yo no sabía. No, no, sí, claro que sí. No, Hay ya te viene el número de hojas y tal. Los que ponen ya 700 y pico, ya dices, esto ligerito no va a ser. ¿sabes? Pero evidentemente los libros de fantasía, como hemos dicho, tienen un world building creado, tienen todo un diseño de razas, grupos, etnias, sitios, locaciones que flotan en el aire, que viven bajo el agua, que están dentro de la tierra, que han hecho una construcción de no sé qué. Todo esto te lo tienen que explicar y evidentemente esto lleva palabras, adjetivos y páginas corazón. Así que como Isa dijo antes, búscate otro hobby. Exacto, porque al final es que
tú disfrutas de esto, aunque te quieras meter en lo de los libros, que te guste, porque hay muchos bookstagramers, muchos booktokers, muchos booktubers que se trabajan este contenido, que leen de verdad, que disfrutan con esas historias y que incluso hay historias que no les gustan y lo dicen abiertamente, sentarte a una crítica constructiva, opinión personal de que este libro no me ha gustado por X o por Y. Y está bien, porque incluso yo, aunque lea una crítica constructiva, si me llama la atención el libro, lo voy a comprar, porque digo, bueno, voy a verlo, porque a lo mejor a ella no le ha gustado, pero a mí me puede gustar, porque cada opinión es distinta. Claro. Pero claro, ya si una crítica empieza con tiene demasiadas expresiones de tal, la narración es muy densa o tal. Chicos, si la narración es muy densa hoy en día, tú no te has leído a Tolkien. Bueno, hay gente que no le gusta Tolkien. Vale, está bien, pero hay libros que tienen que ser así, no todo va a ser como a lo mejor tú quieras. Tiene que Claro. haber libros de todo, igual que hay lectores de todo tipo. Y aquí hacemos una notita. Si quieres leer el libro que tú quieras, empieza a escribir. Oye, Hombre, también puede encontrar te el lo libro mejor. que sí, sí, pero me refiero que también hay libros que que son de los que le gusta al lector. Al final es encontrar tu libro, tu tipo de libro, punto. Claro. Y perfectamente, o sea, si estás probando y de repente dices, bueno, nunca he leído fantasía y decido leer fantasía Claro, y, oye, me parece de repente así como que muchas palabras o muchas páginas, me lo puedo guardar. Pero claro. compartir esto en redes sociales es un poco problema porque también pones en entredicho supuestamente lo que ha hecho un autor, como dijo Isa antes. O sea, es que esto es mucho más complicado que simplemente dar solo tu opinión. Si estás dando tu opinión, es perfecto, pero hay que tener Cuando cuidado. ya estás imponiendo de esa manera o decir que eso no es correcto, es cuando ya hay un problema, porque claro, para los que somos de generaciones anteriores, pues pasa lo que ha pasado, que ha habido un montón de vídeos de otros booktokers que han dicho que, pues que no, que cómo dices esas cosas, vamos a ver. Pero claro, las nuevas generaciones, que a lo mejor a veces pues pueden ser, bueno, hay las que le gustan leer también de nuevas generaciones, seguramente también este vídeo dirán, vamos a ver, los libros son libros, vamos a ver, las patatas son patatas y los libros son libros. Pero sí que a lo mejor hay alguna gente que a lo mejor se ve influenciada con esto de la moda de ahora de los libros, del fast fashion, como hemos dicho, y le da la razón, porque Así es. a veces es así. A todos los que les quede la duda del fast fashion, está el episodio de fast fashion Exacto. para que lo vean porque está súper interesante. Sí. Ahora vamos con una sección para lectores experimentados. La hemos llamado de esta manera porque seguimos dentro de las burradas que hemos escuchado. Bien, la siguiente joya, esto podría ser para una pulsera o quizás para una gargantilla. La siguiente joya es, yo solo me leo los diálogos. Claro, yo, claro, dices, hay gente que solo lee el diálogo y dice, pues no me gusta el libro porque ahí no me he enterado de mucho. Dice, vamos a ver, el libro está formado por narración y diálogos. Claro, si te saltas la parte de narración, te vas a perder un montón de cosas. El diálogo al final va a acompañar a lo que son las descripciones y demás para que te sitúes, sepas cómo se están sintiendo los personajes, sepas cómo están accionando los personajes. Entonces, si solo lees el diálogo, te vas a comer muchísimo. Claro. Todo, las explicaciones, las ambientaciones, el entorno, las Exactamente. circunstancias, las posiciones, el pensamiento, lo que estén haciendo, incluso las escenas spicy que todo el mundo está hoy en día, que si el libro no tiene Claro, spicy, eso es narración. Bueno, oye, tiene parte también de diálogo, pero claro, si solo es el diálogo, te vas a quedar un poco. no sé, no sé yo, También, es complicado. claro, lo del diálogo sería más leer, a no ser que estés leyendo un tipo teatro o tipo manga o así, que sabes, así es todo diálogo. Claro, Aunque pero también tiene acotaciones, pero sí que es más todo diálogo. Creo que puedes entender más en ese sentido. Pero claro, claro, en un libro. los cómics lo estás viendo y esa es la Claro, gracia. claro, Oh, pero claro, en el cómic o en el manga hay un dibujo en el que tú claro, estás viendo la expresión del personaje tal. Es más fácil, es como que la narración ya está sustituida por el dibujo. Pero es que en el libro no.
Entonces, como si solo lees el diálogo, es Como cree normal que te vas a que no enterar. te guste o no entiendas el libro. Claro, o sea, si solo te gustan los diálogos, están, lo que ha dicho Isa, los libros que son para teatro. Se han sacado muchos. De hecho, el último de Harry Potter y el legado maldito, Sí, ¿sí? está en tipo, Es bueno, tipo, más o sí, tipo obra de teatro, pero ¿en qué creo yo que tiene un enorme fuerte este libro? Que tú ya has leído los libros o has visto las películas. Entonces, claro, cuando llegas a este libro y te dicen que están durante las pruebas del cáliz de fuego en el lago, ¿sí? Tú estás ahí mentalmente porque ya claro, lo has que visto. ya lo conoces, ya lo has Claro, leído, ya lo has visto, en el caso de que a lo mejor solo hayas visto las pelis, ya tienes una imagen, claro. algo Si tú visual dices, que no necesitas la descripción porque ya tienes el visual. Si, por ejemplo, ya tienes el visual, es más fácil. claro, si yo, por ejemplo, te digo que en el Parque del Retiro, y si tú nunca has ido al Parque del Retiro en Madrid, pues no tienes manera de imaginarte ni la extensión del parque ni la forma del parque. De repente alguien que se ha ido, pumba, lo lleve directamente a Claro, donde estaba la estatua de tal, ¿sí? claro, Si yo digo la claro. estatua del ángel caído en el Parque del Retiro, muchísima gente va a saber lo que es, pero hay gente que si no ha estado o no ha visto fotos, no sabe cómo imaginárselo. Esto es lo mismo, las descripciones que hacemos en la parte de descripciones, en la parte esa de texto que no es diálogo que estamos esquivando, ¿sí? En Sí, toda sí, esa parte maravillosa se explican todas estas cosas, incluso circunstancias, la locación en la que están, cómo está distribuido el lugar y así sabes por qué le clavó la espada en el corazón al otro. claro. Pero a Que lo si no fuera mejor, claro, los que dices tú a lo mejor también están acostumbrados a lo que hemos dicho, más tipo manga o tal, o a lo mejor películas, porque en película lo que oyes solo es el diálogo, lo demás lo estás acompañando visualmente. Pero claro, aquí no hay algo visual que te esté ayudando a imaginar eso, está en la narración. Si no claro, lees eso, como no te lo inventes tú rellenando todo, pero inventándolo tú todo, y aún así no te vas a enterar porque el escritor lo ha escrito de una manera para que tú puedas imaginártelo bien y que esos diálogos tengan sentido. claro, por supuesto, porque está todo creado para que el Exactamente. mundo al completo al que tú has entrado, porque aquí hay algo de lo que quizás no hemos hablado, el pacto del lector, ¿ok? Cuando tú compras un libro y decides leer un libro, tú has hecho un pacto No es tácito, que sí, ¿sí? Que, o sea, que no existe en ninguna parte, no has firmado nada, pero de alguna exacto, un manera lo has contrato no firmado, escrito. ¿ok? Que tú lo que leas te lo vas a creer. Porque si vas a leer un libro donde aparecen vampiros y brillan bajo el sol, te lo tienes que creer, te guste o no te guste. Ahora luego tu opinión puede ser, me gustó, me encantó o no, no me va que los vampiros brillen bajo el sol, pues oye, vale, perfecto, es tu opinión. Ahora, con todo esto hay que describirlo. Yo te tengo que describir toda esta historia y eso no puede estar dentro de un diálogo. No. ¿Ok? Y entonces, ¿tú cómo sabes que hereditariamente se puede llevar la sangre a través de no sé qué? O sea, es que todo esto habría que escribirlo. ¿Qué pasa? Los libros nacen muchísimo antes que la televisión, para el que no se haya enterado todavía, y muchísimo antes que el teatro. Entonces, eh, la forma escrita tiene que describir cosas que tú no puedes ver a menos de que el autor te lo esté contando. Y esta es la parte importante y, digamos, entre comillas, graciosa que tiene el ser un escritor. ¿Ok? Tienes que lograr que ese lector vaya a ese mundo, entre en ese mundo y sea parte de ese mundo, esté ahí oliendo los lirios, esté ahí escuchando como en el bosque fantástico que lo has metido, están sonando las hojas de los árboles mientras que pasa el humo de la cabaña. Ahí es donde te quiere tener el autor y te tiene ahí con todo esto, con descripciones, con información, con adverbios y adjetivos. Tenemos Sí, mucha sí, variedad. sí. Bien, Pero sí, pasamos a la siguiente. Esta me pareció una joya pequeña, pero me pareció que estaba, eh, ¿cómo te diría yo? ¿Divertida sería la palabra? Ok. Ajá. Vamos a ver. Me leo el último capítulo primero.
Bueno, en esto voy a decir que en el último capítulo no, pero de adolescente, en algún libro sí que leía lo que era la última frase. Pero dejé de hacerlo porque en uno creía haberme llevado un spoiler de los gordos. Encima era del último libro de una saga. Pero me engañó el libro. No sé cómo lo hizo la autora que me engañó. Pero el último libro parecía que iba a pasar una cosa leyendo solo la última frase y no era eso. Y yo estaba como muy, madre mía, la que... Luego ya lees el libro entero y lo hizo bastante bien porque al final no pasa eso, es tal, es como una cosita. Es que claro, no voy a contar de qué libro es y tal, pero sí, era uno de estos de adolescencia. Pero ya dejé de hacerlo porque me llevé. Estaba leyendo el libro ahora sufriendo porque creía que iba a pasar una cosa fuertísima y luego no. Aquí vamos a decir dos cosas. Una, Pero shame on you. solo era la última frase, no era el último capítulo. Shame on you. Y sé que hay mucha gente que lo hacía también. Aquí en comentarios que lo Shame diga. on you. ¿Por qué? Terrible. Vamos a ver, yo no obligo a nadie, no está bien. Yo lo hacía por hacerlo. Y lo segundo es muy bien por la autora. Felicidades, felicidades y un premio a la autora. Hizo no volver a hacerlo porque me llevé un escalofrío. Te zurraron bien, sí. A ver. Pero sí, la evolución de la sociedad es tal. Pero la mayoría de libros no te llevabas casi spoilers solo leyendo la última frase. Luego lo que pasa es que cuando leías la última frase dices, ya tiene sentido, porque no suele tener sentido la última frase. A no ser que como esta autora, luego hay libros ahora que sí, que si lees la última frase te llevas el spoiler del siglo. Es tal, si lees los de Alas de Sangre, yo no leí el final porque ahora ya te dijo, no leo los finales después de aquella, ya me quedé traumada. No, con el de Alas de Pero Sangre. ya, si siguiera con eso, si me hubiera leído ahora lo que hemos dicho, los nuevos libros tal, me hubiera llevado el spoiler de siglo los dos. Ya ahora no lo hago. Con eso Gracias por culpa de esta autora. Ahora decir a Rebeca, gracias, no sé quién eres, pero gracias. A ver, ok. Esta gente que se lee el último capítulo primero, No, vamos aquí. Para gustos los colores, o sea, aquí la gente que lo hace lo va a seguir haciendo, ¿vale? Pero esto es importante. Los autores nos hemos devanado los sesos durante meses o durante años para que la obra que tienes en tus lindas y hermosas manos tenga un inicio, un desarrollo y un final correspondiente a todo lo que se ha contado, ¿sí? Que tenga un cierre, tiene un final, tiene un guaguancó, tiene un porqué, ¿sí? Y vas tú y te lees el último capítulo sin conocer a nadie en ese libro. Tampoco te ibas a enterar de mucho. Yo me enteré porque era el último de la saga, también te voy a decir. O sea, y no era lo que pensaba. Pero al final, o sea, y bueno, la última frase, vale, ok, pero el último capítulo, ¿de qué te vale? Porque no me voy a enterar de nada, vamos. Claro, es que no conoces a nadie, no sabes por qué la acaban de matar, por qué Julieta se acaba de beber el veneno, no sabes por qué, no entiendes nada, ¿sí? Entonces, claro, ¿para qué? No, es para enterarte de qué, si no conoces a nadie, no te los han presentado, ¿sí? Entonces, claro, a ver, aquí la pregunta que dejamos aquí abierta es, ¿para qué entonces los escritores nos esforzamos tanto? Es como si en una peli tiras para adelante y ves la última parte. Oye, perdona, que he escuchado que hay gente que va saltando de 10 minutos, de 10 en 10 en las pelis. Pero eso yo creo que es un poco lo que hemos dicho de que la sociedad que va súper rápido y tal, lo quieren ya todo rápido. Quieren ver la peli, pero yo cuando voy a ver una peli o una serie, quiero como ese tiempo para mí, de verlo tranquilamente. Claro, pero ¿para qué saltas de 10 en 10? ¿De qué te enteras así? Claro, porque aparte pierdes una escena interesante de la peli y luego dices, ¿por qué ha pasado esto? Porque yo si saltara de esa manera estaría en plan, ¿qué acaba de pasar? Claro, intenta ver alguna peli de estas que echan para adelante y para atrás en el tiempo o algo de esto, ¿sí? Saltando de 10 en 10 no te vas a enterar en la vida. Y claro, uy, qué mala es.
Porque A mí además, me ha pasado con los libros que estoy leyendo, de repente ocurre algo muy fuerte y tengo que volver atrás para volver a leer. Digo, ¿qué acaba de pasar? ¿qué dices? Pero claro, lo he leído, pero claro, me ha impresionado tanto lo siguiente que digo, tengo que volver atrás. Rebobina. Eso lo veo bien porque en el libro puedes hacer esa gracia. Incluso en la película puedes decir, ¿cómo? ¿Qué es lo que ¿Cómo? acaba de ¿Vuelvo a pasar? repetir eso? ¿Qué acaba de pasar? Espera. ¿Sí? Ok, y eso, digamos que no lo veo mal porque ya lo has visto. Sí, Y pero necesitas simplemente volver a verlo porque dices, lo he visto mal. claro, para decir, uy, lo que acaba de pasar. Vale, guay. Eso no me parece mal, porque ya lo he visto, lo has visto en orden. ¿Sí? Pero, madre mía, es que esto, mal. Y esto nos lleva al siguiente. O sea, el siguiente, yo creo que esto sí sería joya de corona total. Y es, me leo los capítulos en desorden. No. Primero, los que me importan. ¿Y cómo sabes los que te importan? Claro, porque Claro, si estás haciendo una relectura, que yo, por ejemplo, pongo posits de mis partes favoritas, pues sí, dices, a lo mejor quiero leer esta escena de nuevo más que... claro. Porque ya te lo sabes, pero si no te lo conoces, es como, ¿cómo sabes dónde van a estar tus escenas favoritas del libro? Bueno, pues yo he escuchado que dicen como, aquí me desapareció un personaje, ¿vale? Pues me voy hasta cuando el personaje vuelve a aparecer 3 o 4 capítulos más adelante, ¿sí? Y me leo a partir de ahí. Y luego ya vuelvo. Pues Y te va a vas ver, a tirar de mucho. a ver. Es lo que Ah, hemos dicho. Si, por ejemplo, es una relectura y dices, ya me conozco toda la historia, pero me gustaría leer cuando ya están en el romance, o por ejemplo, por poner un ejemplo, pues lo veo bien porque ya te conoces la historia. Es como cuando ves una serie y vuelves a repetir como tu capítulo favorito. claro, pero eso es relectura, eso Sí, es revisualización. pero sí que es Vale, verdad que cuando es un libro nuevo, sí que es claro, como tú, tú te has currado todo el libro para que el otro día... para que los trague lo que le sale O que de estés la idea. buscando a lo mejor. Entonces lo que hace es ir buscando hasta que llegue a la escena que se supone que estaba... A ver, yo aquí voy a hacer una confesión puede Ya ser estamos regular, en mal, no confesiones sé. también, ¿eh? Voy a Aquí una o confesión. todos o ninguno. A mí cuando me desaparece un personaje, ¿ok? De esos así principales, el típico que te gusta, que estás súper crush con él, ¿vale? ¿Sí? Yo me enfado, ¿sí? Yo me enfado. Y seguro que mis lectores se enfadarán conmigo en su momento. Bien, no pasa nada. Y entonces yo miro así rápido por encima y digo, vale, Luego ¿cuándo aparece dice el lo nombre? mismo con la última frase. Espera, ¿cuándo aparece el nombre? Como dentro de 2 capítulos, vale, no pasa nada. Entonces me leo estos 2 capítulos rápido para volverlo a encontrar. Yo Luego sí, dices, ¿eh? eso sí he hecho, eso sí hago. La verdad es que lo hago bastante. Pero sobre todo cuando tengo un crush con el personaje, Hay que sin hacer mucho sufrir, como spoiler. quería la autora. El espacio vale para todo, ¿eh? Sufre. Shame on me. A ver, lo que pasa es que no me leo el capítulo, solo busco dónde Solo aparece el buscas nombre. el nombre. Pero a Claro, lo mejor sin querer puedes llevarte a lo mejor. ¡Ay, no, mierda! no, hago diagonal. Pero, ¿qué pasa? Hay veces que alguien habla del personaje y el personaje no ha aparecido, Claro, solo alguien que ha hablado en él. Es que lo ha buscando a mencionado. Wally, pero sin saber si realmente es Wally. Claro, entonces yo busco y digo, vale, y vuelve a aparecer el nombre, no pasa nada, vuelve atrás otra y ya está, y leo. Sin leer más nada. Ahí sí no hago spoiler porque la verdad es que a mí me gusta leer en orden las cosas, ¿sí? Porque el autor lo ha hecho en un orden y lo ha hecho en un orden por una razón. Claro. Los capítulos que parecen relleno están ahí por una razón. Realmente, yo creo que normalmente los libros no salen con capítulos rellenos porque sí, ¿ok? Se habla Oye, mucho. también es porque necesitan un descanso, un breakout, por favor. Claro, o cambias de personaje o estás cambiando Claro, de o ambientación, descubren algo en un lugar en donde están un poco más de descanso porque sabes que luego va a haber otro conflicto. claro, pero haces Claro, ese descanso entre los sí, conflictos para que el lector tampoco se te agote, porque exacto. es importante. Y Sí, el personaje tampoco, porque hay un momento en el que te pedirá socorro. claro, el personaje está hasta aquí de escucharte a ti, de escuchar al otro y ya está, ¿sabes? Y va el personaje y se desaparece. Cosas de estas pasan, sí, no pasa nada. Pero, a ver, aquí yo la pregunta que hago es, ¿ustedes
ustedes, y pregunto, los que se los leen en desorden, ¿preferirían que les entregáramos los capítulos por separado y ustedes se arman el libro? Pues no. A ver, yo por lo menos me compro el libro para que esté ya ordenado y yo pueda leerlo ya en orden. Claro, Lo claro, normal, porque vamos. volvemos al trabajazo de devanación de sesos que ha hecho el autor, ¿ok? Para Claro. Si no lograr sería el como orden. IKEA, te dan los capítulos del libro y dices: "¡Ah, móntatelo tú!". Ah, pero sí, claro, o sea, es que la gente lo está leyendo como le sale del moño y no, no, o sea, es que no está bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene una lógica que esto ocurra en otro sitio para que tú sepas lo que va a pasar a continuación o porque te van a matar el personaje que tanto te gustó. Este Claro, tipo de cosas es lo que hace el autor y de verdad es que detrás hay un currazo impresionante, ¿ok? Que hay veces que no se puede describir de semanas o meses. El autor está ahí dándole vueltas y cómo lo explico y cómo lo demuestro y cómo lo enseño y cómo lo organizo, porque es que, o sea, si pudieran ver las paredes de organización que tenemos o la cantidad de ficheros o la cantidad de de sitios que vamos a... libretas. Uf, para organizar la línea Libretas temporal, y notas en el móvil. notas en el móvil, aplicaciones particulares dentro de Internet que ahora mismo te ayudan a Sí, llevarlo todo, por ¿sí? eso te digo que al final es un trabajo. Y como cualquier película que tú no irías, a lo mejor, bueno, a lo mejor, como tú dices, hay gente que sí que da: "Ah, me está aburriendo esta parte de la peli, voy a dar a eso". Y a lo mejor te estás perdiendo la mejor parte o una parte importante para entender la película dentro de un rato. Claro, es Pero que tú, por ejemplo, cuando vas al cine ves la película entera, vamos a ver. claro, aquí el detalle importante es que si ese personaje, bla, 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 si ese personaje ha desaparecido, ¿ok? O si eso ha ocurrido, o si te han llevado a ir a ver a la cueva al villano, ¿ok? Es por algo, por alguna razón lo ha hecho. Entonces, si tú vas aquí organizándote el libro como te da la gana, pues evidentemente te pierdes lo que el autor ha intentado crear, el Exacto, orden que ha creado. es que es así, ¿Vale? Entonces, aquí cada quien va a hacer lo que quiera y va a seguir haciendo lo que quiera, claro. Hay evidentemente. hay tantos lectores como libros existen, por así decirlo, infinitas maneras. Y está Claro, bien que tú leas como quieras, que leas lo que quieras, pero sí que cuando estés en redes, pues tener cuidado en el sentido de ciertas cosas. Puedes decir tu opinión, pero desde tu opinión y punto de vista. Igual que nosotros, este podcast es desde nuestra opinión. no tan Así humilde, que pero perfecta opinión. No, a ver, claro, es que está eso, o sea, es exacto, la opinión de cada quien sin querer sesgar a los demás. Ahora, a mí me parece mal, yo digo a mí me parece mal, pero me está pareciendo mal es a mí. ¿Ok? exacto, Incluso sí, yo también hago mis cosas, ¿sabes? O sea, yo también me busco a los personajes cuando se me desaparecen porque me pongo nerviosa, pero quizás eso es lo que ha querido crear el autor, que tú estés exacto. nerviosa como el personaje principal o como el personaje secundario que está comiéndose las uñas porque fulanito no aparece o menganito está atrapado. Claro, a lo mejor esa es la emoción que quiere despertar en ti el autor, de que estés nerviosa por el personaje, por saber qué le está pasando. Si tú te adelantas y ya sabes que el personaje está bien, le quitas toda la gracia porque no has sufrido ese momento de ya cuando vuelvas y vuelvas a leer ese momento de tensión, ya no te va a entrar tensión y ese momento de tal, no te va a crear la misma sensación porque ya sabes que el personaje está bien. Claro, y aún así, esto estamos hablando de novelas de fantasía, ¿ok? Pero imagínense, en una novela de misterio tal, buscar a ver quién es el asesino. Pues no puedes saber el Ay, asesino de y primero. claro, si ya lo sabes al final, es tal, lees, una novela, lees la parte más adelantada y ya descubres quién es el asesino y vuelves atrás, y en tal, lo vas a leer, pero ya sabiendo quién es. Entonces, cuando lo veas vas a decir: "Ostras". Claro, y la Claro, cuestión de los thrillers y tal es que tú no sé que tú, pienses que a lo mejor que es alguno de ellos, pero que tú hagas como suposiciones, que el autor vaya dejando pistas y tú hagas suposiciones, pero que tú no lo sepas hasta que llegues al capítulo donde el autor ya te diga quién es, donde se revela. claro, porque el autor ha estado
creando este ambiente para ti, ha estado maquinando cómo decírtelo, dónde poner las pistas falsas. Claro, todo esto es importante y si no, o sea, ¿para qué entonces hacemos tanto trabajo como escritores? Ok, porque es un currazo otra vez. ¿Para qué lo hacemos? Pero sí, es verdad, es un currazo al final, es un trabajo. Es un trabajo. ¿Ok? Entonces, si esto es una estrategia tuya de marketing, para decir, oye, es que voy a traer un montón de gente diciendo esto, ¿vale? Perfectamente. ¿Ok? Si lo estás haciendo porque quieres crear polémica, perfectamente. ¿Ok? Pero al final en redes sociales tenemos una responsabilidad. Exacto. ¿Vale? Y tenemos una responsabilidad con la gente que nos está siguiendo, con la gente que nos está leyendo, que nos está viendo, Claro, incluso con las nuevas generaciones. exacto, a la gente que a lo mejor se quiere meter dentro del mundo literario, que quiere empezar a leer y no sabe cómo empezar, pues va a seguir a gente que lee y para ver por dónde pueden empezar. Y claro, de repente a lo mejor encontrar este tipo de... Es que no son críticas, hemos dicho, son algunas, son burradillas, burradas. Fíjate, tienes que escribir y vamos a ponerlo aquí como un reto. Claro, Tienes es que que escribir. ya no solo es a lectores, sino a escritores. Bueno, los escritores ya de nuestra generación, pues eso no lo tomamos en cuenta porque es como, a ver, son recursos de la lengua, las tenemos que usar en los libros porque si no, mira, ya he creado mi nuevo libro, aquí está. No hay nada. Tienes un libro sin palabras, sin adverbios, sin nada. Va a ser el próximo éxito porque tiene todo lo que queráis. Claro, pero piénsalo. Vamos a proponer un reto aquí. Alguien que pueda escribir sin adverbios, sin adjetivos, sin muchas palabras, que no cree muchas páginas, ¿ok? Que no tenga frases cringe, que solo tenga diálogos, ¿sí? Ay, oh, se nos quedaba Y que una. sea en primera persona. Que sea en primera persona y se nos quedaba una. Sí, que el protagonista sea alto, moreno, de ojos morados, con alas de murciélago e inmortal. ¡Hala! Ahí tenéis. Quiero ver cómo me Claro, describen el a personaje. ver, hombre, puede ser un reto, si alguien lo consigue, como de reto por poder. Pero claro, pero sí que es verdad que al final los libros pues tienen que tener todo eso esencial. Son recursos que utilizamos para poder escribir esas historias y para que lleven en buena calidad y con un buen argumento, con una buena historia. Una buena trama y no solo eso, sino que los escritores lo que queremos lograr es una emoción. Claro, y para crear esas emociones tienes que tener un poco también de esto. Si no tienes, pues lo vas a leer pero no lo vas a entender, no vas a conectar con los personajes, no vas a poder imaginar bien la historia tal y como queremos que la imagines. Claro, porque yo creo que el reto principal que tenemos los escritores, y ya hablando del lado de escritores, es eh, que lo que ocurre en nuestra mente quede plasmado en el papel y por alguien externo se entienda, Exacto, ¿vale? Porque no es lo mismo si yo, que me sé lo que va a pasar o me sé cómo se ve el lugar, lo escribo y digo, sí, total, eso está bien. No, no, claro, no, queremos que alguien de fuera entienda aquello que nuestra mente, que nuestra imaginación ha creado. claro. Entonces, Por eso muchas veces los escritores también dejamos que ese manuscrito, cuando ya está escrito y un poco ya corregido, lo lean lectores betas, que esto da también para otro podcast. Apúntalo, Rebeca. apuntado. Para que ellos lo puedan leer y decir, vale, ¿se entiende? Pues sí, o no, esta parte no se entiende, porque eso nos ayuda mucho, porque al final nosotros ya tenemos el mundo en nuestra cabeza y muchas veces nos cuesta ver, porque para nosotros está bien, porque lo tenemos tan interiorizado aquí, que es como, está bien, cuando lo volvemos a leer. Pero claro, que lo lea otra persona y dices, pues esta parte no se entiende, la descripción no me lo puedo imaginar bien, tal. Eso ayuda mucho para decir, vale, esta parte tengo que describir más, o en esta parte tengo que enfocarme en esto. O O no han logrado ese efecto deseado. Porque, bueno, exactamente, o la lo que hemos organización de dicho, capítulos va por eso, para lograr un efecto, para que tú digas, claro, ¡ah! Lo entendí. Incluso hay escritores que nos gusta, y me voy a incluir aquí, no sé por qué, pero me voy a incluir, nos gusta, ¿ok? Que el lector diga, ¡ah! Ya sé por qué lo dijo.
¿sabes? Entonces, el lector está sacando una conclusión porque tú le has dado una información extra en uno de esos, entre comillas, capítulos relleno, ¿sí? Eh, que el lector va a decir antes, ostras, ya sé lo que va a pasar, uy, 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 la que vamos a liar aquí. Claro, y lo dice el lector, no lo dice el personaje, no le está viendo el personaje, pero el lector ya sabe que la vamos a liar parda, 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 en los 2, 3 Claro. próximos capítulos, aquí vamos a La desatar. cuestión es que no solo tú sepas que la vas a liar, sino que el lector vea, vale, ahora va a ocurrir algo fuertecillo. Y claro, Claro, que él lo entienda, que sienta como esa tensión o sienta eso que quieres hacerle sentir a través de sus personajes. así es. Entonces, vamos a dejar un espacio aquí abajo en comentarios Sí, para que lo que hemos dicho al burradas. principio, que te retamos, ¿eh? Es en tal que tú, las opiniones que tengas, te retamos a que las escribas en comentarios. Y a los que hayan escuchado otras burradas, aquí que no Ah, nos está escuchando también, nadie, también, ¿se han por escrito? favor, Si habéis escuchado otras burradas, también compartirlas en comentarios. Que no hayamos dicho nosotros en el programa porque sabemos que hay más, pero es que si no, este podcast se podía hacer varios de ellos. Entonces, hemos hecho como las más oídas, pero si queréis poner alguna que no hayamos puesto, siempre sí, está bien. además las más graves, o sea, porque hablar de que un libro tiene muchas palabras o de que tiene muchas páginas, honestamente, no sé, estamos un poquito idos, ¿vale? Sí hay libros pequeños, sí hay libros más Claro, cortitos, pero decir que un libro de fantasía tiene muchas páginas o tiene muchas palabras, se nos está yendo un poco la pinza, ¿vale? claro. Entonces, Si no te gusta este tipo de libros, pues bueno, a mí no me gustan los libros que son muy largos, son muy muy densos. Y extensos. está bien, esa es tu opinión. Oye, a cada quien, Voy a cada cual. decir, voy a bajar la nota a este libro solo porque tiene muchas palabras, le vas a poner una mala calificación. Vamos a ver, no es una crítica muy constructiva para la autora. Sobre todo una autora que escribe tochos, es tal, de fantasía. Ya no Claro, solo ella, sino varias más, pero es la polémica más conocida, por así decirlo. claro, y esto en el caso de, además, es un autor internacional que probablemente este comentario no le haga ni mu. No, Pero cuando nos vamos a un autor que recién acaba de salir, que ha sacado su libro con toda la ilusión, que le ha costado, pues, todos los noes de editoriales o lo que sea, o sea, no sabemos la historia que hay detrás normalmente de esos libros. Y vas tú y por tu linda cara dices que es que ese libro tiene muchas páginas o tiene muchas palabras y la gente deja de acceder al libro, deja de comprarlo por esto, ¿ok? O sea, de verdad, volvemos a recordar que tenemos una responsabilidad en redes sociales. Podemos dar todas nuestras opiniones que queramos. aunque también te digo, Rebeca, yo creo que la gente también tiene su razón de ser. Que sí, Claro, que hay gente que a lo mejor sí le hace caso, pero por ejemplo de nuestra generación ya hemos visto que no. claro, pero los que siguen estas modas, Sí, los ¿ok? que siguen estas modas, sí. Se van a No, dejar llevar por lo que diga el influencer de turno, ¿ok? Porque además está eso, los influencers exacto. también vienen por modas, ¿ok? Entonces Entonces, también tienes un poco una responsabilidad. Más o claro, menos, como decía esta frase de Spiderman. así tal cual. Entonces, tengamos esa responsabilidad sobre lo que decimos, sobre lo Exacto. que compartimos y cómo está también afectando, o sea, tengamos un baremo de ver cómo está afectando a los autores que están publicando. Ley Bardugo no se habrá enterado de que esta persona hizo este tipo de comentarios, no se habrá enterado de que todo esto se ha revuelto en España, porque, A lo mejor sí, porque ¿te imaginas? porque fue, estaba en inglés el TikTok donde lo decía. Lo que pasa es que en España es donde han empezado a darle bulla los bookstagramers, entonces, no, booktokers. Pero que ha podido llegar, es en tal, pero a lo mejor tampoco le importa, porque no es una crítica constructiva, eso es en tal. Alguien que ha escrito tantos libros, pues esto no es una crítica constructiva para ella. Una crítica constructiva es que le digan, pues, has empeorado la escritura, tienes más faltas, tal, pero que te digan, está mal porque tiene muchas palabras, es en tal. No. No, cariño. Sigo escuchándolo y sigue causándome gracia. Es que cada vez que lo digo es como, no puede ser que alguien haya dicho, es que tiene demasiadas palabras. Pero Lo dejo. bueno, hay de todo en esta vida, pero claro, hay una responsabilidad en cuestión a esto de que la gente
que se quiera meter en el mundo de la lectura, incluso aunque sea por moda, que por lo menos lo haga bien, que no sea de los que se metan también a esto del book Instagram y digan, pues no, los libros tienen que ser de tal manera o de esta otra. No, sin tal, cada autor tiene su estilo, cada autor tiene su forma de escribir, tiene Su voz, escribe, claro, su voz, escribe con un tipo de narrador claro. y eso no está mal, es en tal, no está mal escrito por tener un tipo de narrador diferente al que no te gusta o por tener muchos adjetivos o porque ella describa más profundamente a lo mejor ciertas cosas, es un estilo. Entonces, otra cosa ya es como hemos dicho, que haya faltas, que haya tal, entonces ahí sí que se pueden hacer críticas constructivas que sí son fallos, pero Así lo es. demás ya son gustos. Así que los esperamos en comentarios, lo que opinen, lo que sí, lo que no, que les escucharon, que escucharon más burradas, apúntenlas. ¿Qué opinan diferente? Apúntenlo. Apúntenlo. Queremos escuchar, queremos leerles. Exactamente. Y bueno, ya terminamos este vídeo. Gracias por escucharnos y aquí nos despedimos en un nuevo episodio más, esperando que lo hayáis disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.